Entonces, la clase pasada ya vimos varias representaciones de lo que pues, se conoce como el origen del universo, la gran explosión, y pues todas las condiciones que van cambiando a partir de ese momento, justamente para llegar a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Como pueden ver, pues cuando la temperatura, ¿no? Ya después de los primeros segundos o después de la gran explosión, la temperatura logró bajar a 10 a la 10 Kelvin, ¿no? Siendo bastante alta, pero bueno, esto ya daba la oportunidad para que se estabilizaran partículas como de materia y antimateria, ¿no? Entonces tenemos neutrinos, antineutrinos, electrón, positrón, protón, fotones y neutrones. Y las reacciones que podemos llevar a cabo, como también mencionamos la vez pasada, pues podemos pensar en la reacción entre dos protones, ¿no? Que fusionan para emitir un positrón y un neutrino y generar un núcleo de deuterio, ¿no? Este deuterio, pues lo que tiene es un protón y un neutrón en el núcleo, y este pues también puede fusionarse con un protón, de nuevo emitir una partícula gamma y finalmente generar un núcleo de helio 3. Helio 3, contrario al helio que conocemos más estable, pues tiene únicamente dos protones, aquí vemos en rojo, y un neutrón, ¿no? Y este, pues bueno, se puede fusionar con uno más de otro núcleo similar de helio 3 y generar helio 4 con dos protones y dos neutrones, y también generar dos protones como partículas que seguirán emitiendo. Entonces, ven aquí la temperatura ya es 2 órdenes de magnitud menor a la anterior, ¿no? De 10 a la 8, para empezar a estabilizar pues justamente núcleos de hidrógeno, ¿no? Y de helio, con pues todos los isótopos que también se pueden estar generando. Esta es la nucleosíntesis primigenia, ¿no? Lo primero que se empieza a concentrar, y que justamente la evidencia de esto pues es esas concentraciones altas que encontramos de hidrógeno y helio, ¿no? Como otras reacciones que se pueden estar llevando a cabo en esta nucleosíntesis primigenia, pues tenemos aquí en este ejemplo, pues únicamente vimos reacciones sobre todo, ¿no? Entre protones y núcleos un poco más pesados, ¿no? Como deuterio, helio 3 y generar helio 4. Pero también el protón puede, pues justamente, fusionarse con un neutrón, ¿no? Y generar un núcleo de deuterio y una partícula gamma. Los núcleos de deuterio, como ya vimos, pues pueden generar un núcleo de tritio, ¿no? Este sería el isótopo del hidrógeno, nada más para recapitular. Los únicos elementos cuyos isótopos tienen nombre son los del hidrógeno. Cuando tenemos una masa atómica de 2, se trata de deuterio, y una masa atómica de hidrógeno 3, se trata de tritio. Vemos aquí pues estas dos variantes que vemos para una reacción de dos núcleos de deuterio que pueden dar un núcleo de tritio y un protón, o un núcleo de helio 3 y un neutrón, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí veamos más o menos las que se acumulan, y ya hablábamos la vez pasada que también se pueden generar núcleos de berilio, ¿no? Y de incluso de litio. Aquí vemos justamente la captura de partículas beta por este núcleo de berilio para generar litio, pero que estos elementos a estas temperaturas que todavía se encuentran elevadas, ¿no? No se estabilizan de igual manera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos que identificar. Entonces, lo que más estamos concentrando sobre todo es hidrógeno y helio, ¿no? Y esto logró condensarse en algún momento y dar lugar a la formación de estrellas. Mientras más, ¿de qué depende el número de isótopos que tendrá cada elemento? Bueno, depende pues de la estabilidad justamente de ese núcleo. Recordemos que, bueno, todavía no lo hemos visto, pero los núcleos, ¿no?
que tienen más de 20 protones, estamos justamente hablando de un núcleo muy denso, porque tiene muchas partículas, y un núcleo muy cargado, ¿no? O sea, porque todas esas partículas que están en el núcleo pues, son protones. Estas se tienen que estabilizar con neutrones, ¿no? Y entonces, arriba de 20 protones es muy difícil estabilizarlos en el núcleo, necesitamos más número de neutrones. Y dependiendo de eso, pues vamos a ver la estabilidad de esos núcleos. Más adelante vamos a ver que pues, hay ciertas combinaciones de números de protones y neutrones que pues dan lugar a isótopos más estables. Algo que pudiera ayudar y que vamos a ver también después es que dependiendo de si se trata de número atómico par o número atómico impar, vamos a tener una mayor cantidad de isótopos o una menor cantidad de isótopos. Cuando son pares tenemos una gran cantidad de isótopos comparados que cuando son número atómico impar, ¿sale? Pero lo vamos a ver. Entonces, pues hablando de esta condensación de elementos como de núcleos de hidrógeno y de helio, pues empezamos a ver que vamos a formar estrellas, ¿no? Con diferente masa. Y esta masa, ¿no? Que se está condensando en en un volumen pequeño, pues puede también llegar a favorecer la contracción y entonces tenemos las fuerzas de gravedad interaccionando. Y esto, pues obviamente, hace que la temperatura y la presión de nuevo empiecen a aumentar al interno de las estrellas y esto da lugar y favorece las reacciones termonucleares que ahora vamos a ver. En este punto, para la formación de las estrellas hablamos ya no de, nos vamos de los primeros segundos a partir de la gran explosión hasta 300.000 años después de la gran explosión, ¿no? Para la formación de las primeras estrellas, en una temperatura que es 5 órdenes menor a la que teníamos al inicio de la gran explosión. Entonces, 5 órdenes de magnitud menores a la inicial, pues justamente nos habla de favorecer este tipo de procesos. Y bueno, aquí tenemos, como ya veíamos en un inicio, la nebulosa del Águila, ¿no? En este punto, pues se supone que están dando lugar a la formación de nuevas estrellas. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos que pensar en estos núcleos o en estos volúmenes, ¿no? Donde se concentró una gran cantidad de núcleos de hidrógeno y de núcleos de helio. Lo que podemos observar primero es que la fusión de muchos núcleos de hidrógeno, como ya veíamos en la nucleosíntesis primigenia, da lugar a helio, a núcleos de helio. Y estos núcleos de helio, pues bueno, también pueden seguir fusionándose y dar lugar a otros elementos. Entonces es como una cebolla, ¿no? En el núcleo vamos a tener inicialmente la fusión de hidrógeno a helio, ¿no? Una parte más exterior que obviamente no va a tener las mismas temperaturas que al interior de esta estrella y en esa parte exterior pues sabemos que no habrá reacciones de fusión nuclear. Pero mientras se va concentrando más helio en el centro de esta estrella, este puede favorecer reacciones de fusión para generar núcleos de carbono, ¿no? Y de nuevo, entonces empezamos a tener un núcleo con altas concentraciones de núcleos de carbono, una capa exterior con alta concentración de helio y una capa más externa de hidrógeno fusionándose hacia helio, ¿no? Y de nuevo una parte externa, una capa externa donde no hay reacciones de fusión nuclear. Entonces, aquí vamos a hablar de procesos, algunos procesos que se pueden estar dando como el proceso triple alfa o de 3 núcleos de helio, ¿no? Y que recuerden, la temperatura que ya está al exterior de la estrella está de 10 a la 4 Kelvin, pero con estas reacciones nucleares de nuevo alcanzamos temperaturas de 10 a la 8 Kelvin, con 4 órdenes de magnitud mayores a la exterior. Y este proceso triple alfa, ¿no? Bueno, ahorita no sé por qué, aquí está. El proceso triple alfa es el que vemos aquí. 2 núcleos de helio 4, pueden fusionarse, bueno, estas se conocen como partículas alfa,
para generar un núcleo de berilio. Y este de nuevo puede ser bombardeado con otra partícula alfa, generar una partícula gamma y entonces generar el núcleo de carbono que empezamos a ver aquí concentrado. Pues obviamente hay partículas alfa también cercanas, etcétera, que pueden bombardearse y que por lo tanto pues generan los núcleos de oxígeno. Entonces, este núcleo de carbono, ¿no? Con el tiempo se va justamente concentrando hasta oxígeno o incluso núcleos más pesados como sodio, neón y magnesio. Este podría ser el ciclo de carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, a partir de un núcleo de carbono, como veíamos que se formaba aquí, de carbono 12, un núcleo de carbono 12 pues puede ser bombardeado por un protón, generar un núcleo de nitrógeno. Aquí podría valer la pena, bueno, que pues ustedes en sus apuntes traten de escribir las reacciones nucleares, desglosarlas y hacer como un balance de reacciones en este ciclo para ver cuál es, digamos, la suma total de todo esto, ¿no? Entonces vemos que podemos generar nitrógeno 13, este nitrógeno 13 de nuevo puede emitir un positrón y un neutrino y de nuevo regresar a un carbono 13. Este carbono 13 puede generar por bombardeo con un protón nitrógeno 14, fusión con otro protón va a dar lugar a oxígeno 15 y emisión de una partícula gamma. Puede también, ven siempre como la desintegración de estos núcleos donde este nitrógeno 15, ¿cuántos protones y cuántos neutrones tiene? ¿Alguien podría decir, no? 7 protones y 8 neutrones. Y 8 neutrones. Y en este caso, este oxígeno que era tan inestable, ¿qué tenía? ¿Cómo puede tener el nitrógeno 15, 8 protones? Para hacer nitrógeno, acuérdense que no hay de otra, o sea, tiene que tener a fuerza 7 protones, ¿no? No más. Entonces, lo que tenemos aquí con este oxígeno 15 son 8 protones y 7 neutrones, ¿no? Entonces, es por eso que este núcleo no es tan estable, ¿no? Y se desintegra rápidamente en un positrón y un neutrino para generar, ahora sí, un núcleo de 7 protones y ¿cuántos electrones? Y 8. 8. Y 8 neutrones, ¿no? ¿Sí, Miriam? Sí, sí. Ok. Y pues de nuevo puede ser bombardeado por un protón, liberar una partícula alfa y de nuevo generar un núcleo de carbono 12. Entonces aquí está esta pregunta, ¿todas las estrellas harán lo mismo? ¿Alguien, Miriam, por ejemplo, quisieras decir algo? ¿Tú crees? No, no lo creo, porque las estrellas más pequeñas no creo que puedan hacerlo. Las estrellas más grandes tal vez, porque pues tienen la capacidad, yo creo, de hacer más reacciones, porque sus núcleos con el tiempo se vuelven más pesados. Tenía entendido que podrían llegar a ser hasta hierro, pero las estrellas pequeñas no creo. Al final estamos hablando de estrellas pequeñas, estrellas gigantes. Estamos hablando de la cantidad de núcleos de hidrógeno y helio con las que empezaron a formarse, ¿no? Entonces, pues obviamente si es una concentración menor, ¿no? O es una menor cantidad de núcleos de hidrógeno y de helio, pues harán menos reacciones de fusión nuclear. Entonces, ese es su combustible, ¿no? Entonces, mientras más combustible tengan, mientras más hidrógeno con estos dos núcleos hayan estado constituidas en un inicio, eso significa que pues, tendrán más combustible para hacer más reacciones de fusión nuclear hasta el hierro. Ahora vamos a ver. Entonces, pues aquí
vemos vemos que las estrellas masivas, ¿no?, están consideradas como estrellas que tienen más de 10 veces la masa de nuestro Sol. Y estrellas poco masivas son incluso aquellas que están 10 veces menos la masa de nuestro Sol. Una masa solar, ¿no?, se considera como 2 por 10 a la 30 kilogramos, ¿no? Un número gigante. Entonces, vemos de estas nebulosas, como llaman la nebulosa del Águila, o los picos de la creación en la nebulosa del Águila, pues dan lugar, dependiendo de la concentración de hidrógeno, de núcleos de hidrógeno y de helio, a estrellas de diferente tamaño, estrellas medianas, ¿no?, como pudiera ser nuestro Sol, o estrellas masivas, ¿no?, con una gran cantidad de combustible. Una estrella mediana puede formarse, obviamente aquí vamos a ver reacciones de fusión de hidrógeno, de helio, ¿no?, hasta carbono, oxígeno, nitrógeno. Y finalmente el destino de esta gigante roja, después de 10.000 millones de años, será convertirse en una nebulosa planetaria y finalmente en una enana blanca, ¿no? Eso es el destino de una estrella poco masiva. Las estrellas masivas, ¿no?, con el tiempo, o sea, 10 a 20 millones de años, pues pueden formar supergigantes rojas. Esta supergigante roja puede concentrar tal cantidad de núcleos en su interior, una gran cantidad de estos, que esto pues va a generar finalmente una implosión y la generación de una supernova, ¿no? Y esta supernova, que sería la muerte de esta estrella, pues puede generar un agujero negro o una estrella de neutrones o pulsar, ¿no? Digamos que esta sería pues el nacimiento y muerte de una estrella, ¿no?, lo que estamos ubicando aquí, y que pues va a depender de la cantidad de masa. Como decía Miriam, necesitamos una gran cantidad de combustible para poder crear supergigantes rojas, y si no hay suficiente, pues nos vamos a quedar en gigante roja y finalmente en una enana blanca, ¿no? ¿Qué es lo que vemos a continuación? Pues bueno, estas supergigantes rojas, ¿no?, lo que vamos a poder ver es que de pronto, ¿no?, vemos finalmente una capa donde no hay reacciones de fusión. La siguiente capa hacia el interior será el núcleo de hidrógeno fusionando hacia el helio, y finalmente helio fusionando hacia carbono, carbono fusionando hacia sodio, neón, magnesio, neón que fusiona hasta oxígeno, magnesio, oxígeno a azufre, silicio hacia el hierro, y pues finalmente un core o un centro de estas estrellas supergigantes rojas con una alta concentración de hierro. Y hierro, pues ya habíamos hablado más o menos de por qué será el elemento de mayor pues número atómico que se forma en el interior de las estrellas. Habíamos presentado una gráfica como esta hace la clase pasada, donde calculábamos justamente la diferencia de energía por el número de masa, ¿no? Entonces, la energía de enlace por nucleón en función del número másico, aquí número másico A representa protones más neutrones, ¿no? Y esta energía, bueno, lo vimos hace algunas clases, si quieren me regreso para que nos quede más claro. Perdón que esté regresando hasta acá, esto lo habíamos dejado en estas ecuaciones. Aquí está, ¿no? No me acuerdo si aquí está. Ok, aquí calculábamos más o menos esto de la estabilidad de los núcleos y esta energía de enlace por nucleón que estábamos viendo en esta gráfica, ¿no? Entonces, primero, ¿no?, lo que hicimos en esta clase, por ejemplo, para el carbono, estimar el radio de ese núcleo de carbono, ¿no? O sea, no del núcleo de carbono. Una vez que conocemos el radio de ese núcleo de carbono y considerando una esfera, ¿no?, calculamos la densidad de ese núcleo. Entonces, hablando de densidad, es que estamos hablando de una cantidad de masa, ¿no? O sea, 2
0.29 por 10 a la 17 kilogramos por metro cúbico, o sea, una cantidad de masa concentrada en un centro. Y para tener esto en el centro, pensando en todas las cargas que se están repeliendo en el núcleo, que son las cargas de los protones, porque el neutrón no tiene carga, pues vemos que requieren una fuerza inmensa, ¿no? 230 newton para poder mantener a esas cargas positivas dentro de esa área tan pequeña y tan densa, ¿no? Entonces, esto, de nuevo, causa una aceleración importante del protón, ¿no? Incluso de 1.37 por 10 a la 39 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, después de esto, bueno, hicimos unos cálculos del defecto de masa, ¿no? Pero, pues bueno, nosotros ya tenemos más o menos esta aceleración del protón. Entonces, como veíamos aquí, cuanto mayor es la energía de enlace por nucleón, más estable es el núcleo. Y a partir del hierro, esta energía empieza a disminuir paulatinamente. Entonces, si un núcleo pesado se divide en dos más ligeros, como en la fisión nuclear, o si dos ligeros fusionan para generar uno más pesado, entonces generamos núcleos más estables, con mayor energía de enlace por nucleón, ¿no? Y esto es lo que observamos justamente aquí. Pero a partir del hierro, estas energías que tenemos por nucleón, que ya calculamos, llegan a un máximo. Entonces ya no tenemos esa cantidad de energía y por lo tanto en el interior de las estrellas no podemos estabilizar núcleos más pesados del hierro, ¿no? En las condiciones en las que estamos al interior de las estrellas, que pues estamos hablando de 10 a la 8 Kelvin, ¿no? O incluso mucho más, ¿no? Entonces, contemplemos eso en consideración porque, pues bueno, esto sería lo que podemos generar en la nucleosíntesis estelar, ¿no? Esta nucleosíntesis estelar, por ejemplo, ahora bien, vamos a analizar qué es lo que está pasando en esta estrella. Bueno, aquí lo vemos representado de otra manera, incluso un núcleo donde hay parte de, incluso un poco de níquel, y capas más externas, silicio, oxígeno, magnesio, neón, magnesio extra, carbono, oxígeno, helio y finalmente hidrógeno. Entonces, toda esta concentración de masa que tenemos al interior de una supergigante roja, finalmente puede favorecer, como dice aquí, el colapso de la envoltura y un colapso rápido del núcleo, ¿no? Es una energía talmente grande, ¿no? Como ya empezamos a ver aquí, que puede empezar a desprender partículas gamma, neutrones, neutrinos, ¿no? Se conoce como la neutrinosfera. Y finalmente, la nebulosa, pues la muerte de esa estrella, ¿no? Por acumulación de masa. Esta gran explosión que se genera como de nuevo, donde hay una gran cantidad de partículas, ¿no? Pues llega un momento en el que se liberan una gran cantidad de neutrones. Bueno, esto sería como la fotografías de una estrella pulsar, lo que pasa después de una nebulosa, ¿no? Como ya veíamos en las imágenes anteriores, o de un hoyo negro, ¿no? Que también puede suceder. Entonces, lo que podemos ver en un principio, ¿no? Como ya decíamos, los procesos de nucleosíntesis, llegamos hasta el grupo de la gran concentración de hierro que tenemos al interior de la estrella cuando se forman las nebulosas, las supernovas, perdón. En ese momento de formación de supernova hay una gran cantidad de núcleos que dan lugar a dos procesos que se conocen como decaimiento R o rápido o decaimiento S o lento. Y entonces pues esto también es el bombardeo de núcleos a núcleos pesados que va dando lugar a la formación de los elementos más pesados como los que conocemos. Eso sí, su abundancia va a ser mucho menor a la que conocemos de los primeros elementos, ¿no? Hasta el hierro, etcétera, etcétera. Ya a partir de un número atómico de 65, etcétera, que ya estamos hablando justamente del sexto periodo, la abundancia es
mucho menor de estos elementos, ¿no? Esta es una escala logarítmica relativa a la abundancia, entonces pues imagínense la abundancia de estos elementos a partir del peso atómico 50 del hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué da lugar, por ejemplo, a estas bajas concentraciones y abundancias de litio, berilio y boro? Al momento de tener partículas, ¿no? Y rayos cósmicos ya más bien, y partículas en el espacio, rayos cósmicos que viajan a las velocidades cercanas de la luz y que pues también provienen de explosiones de supernovas bastante lejanas. Estos pues están compuestos por protones, núcleos de helio, ¿no? Y en menor proporción algunos núcleos más pesados. Entonces, al tener este choque de rayos cósmicos con algunos otros núcleos en esta trayectoria de los rayos cósmicos, pues fragmentan núcleos pesados, dando lugar, por ejemplo, a los núcleos de litio, berilio y boro, ¿no? Y por eso pues también los encontramos en cantidades más pequeñas. Esto se conoce también como procesos de espalación, ¿no? Entonces, sigamos analizando esta abundancia de los elementos, y aquí ya es una gráfica un poquito más clara por número atómico, no por masa atómica como la que analizábamos aquí, ¿no? Esto es por masa atómica. Por número atómico podemos ver justamente también, esta es la escala logarítmica de la abundancia de estos elementos, ¿no? Y empezamos a ver que podemos distinguir entre dos tendencias, ¿no? Una tendencia a la baja, sobre todo en elementos con número impar, ¿no? De protones en su núcleo. Y los más abundantes son siempre aquellos que tienen un número par de protones. También pensé, eso está pues, realmente relacionado, si recuerdan esa fuerza que necesito calcular en los núcleos más pesados, donde tengo una alta cantidad de protones. Entonces, si tengo un número par de protones, esa fuerza es una, y si tengo un número mayor de protones o impar, ¿no? Esa fuerza es ligeramente diferente, y eso podría dar lugar también a esas diferencias entre número par y número impar de números atómicos. La abundancia, pues como vemos esta curva, ¿no? Es una disminución exponencial al incrementar el número atómico, y si encontramos pues, de nuevo pues, hidrógeno y helio los más abundantes, litio, berilio y boro los más bajos. Y valores bastante altos, ¿no? Para oxígeno y para hierro, ¿no? Estos digamos que después de estos serían los más abundantes, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, oxígeno y hierro, ¿no? Los tres más abundantes. Entonces, esta gráfica que vemos aquí, también si vieron en el aula virtual les compartí un par de artículos sobre el origen de los elementos, uno escrito en español de una manera muy didáctica por dos profesores también que imparten esta asignatura, Sigfrido Escalante y Laura Gasque, y otro en inglés, un poco más viejo, pero que sí contiene información, digamos, más clara, ¿no? De lo que estamos, y más profunda, ¿no? De este tema de formación de las estrellas. Entonces, esta gráfica aquí en 3 dimensiones, ¿no? Representa en el eje X, ¿no? De las ordenadas, pues más bien el número de neutrones, ¿no? Y en el eje Y, el número de protones, ¿no? Y entonces, lo que podemos ver, pues es justamente esas combinaciones de protones y neutrones. Por ejemplo, si yo tengo 20 protones en el núcleo y 8 neutrones, pues no encuentro casi ninguna población de elementos, ¿no? Casi todos se empiezan a concentrar en esta zona central, ¿no? Y esto, digamos que se conoce como mar de la inestabilidad, y si esto fuera una montaña, pues la montaña de la estabilidad, que incluso da lugar a las islas, o bueno, sí, pues una isla de la estabilidad, donde tenemos la combinación de protones y neutrones adecuada para generar núcleos estables, ¿no? Núcleos que no se desintegran rápidamente, ¿no? Entonces, vemos incluso que
pues de manera bueno, esto fue justamente el laboratorio nacional de Berkeley, por Seaborg. Seaborg también, Lawrence Seaborg fue quien pues encontró también, de hecho está uno de los elementos más pesados hoy en día, se conoce como sigorbio, por ahí debe de estar. Bueno, está el organezón, teneso, ¿dónde estaba? Sí, el sigorbio es el elemento 106, gracias a Seaborg, ¿no? Y pues crearon esta cosa un poquito interesante y como poética, ¿no? Porque pues tenemos la montaña de níquel, los picos de calcio, ¿no? Como si habláramos de la Sierra Gorda, ¿no? Y si alguno ha estado en la montaña, pues bueno, se habla de esto. La pendiente de estaño, ¿no? La montaña de plomo, y la bahía de decaimiento alfa, porque pues, aquí hay muy pocos elementos en este punto. Pues la pendiente deformada de actínidos, actinoides. La siguiente, pues, Rich sería como barranca pues bueno, de estos elementos. Y finalmente la isla de los elementos superpesados, ¿no? Donde ya tenemos una combinación de neutrones 184 y donde el pico máximo lo encontramos para el número de protones 114, que en este caso aquí tengo sería el flerobio, ¿no? Ya en ese entonces, en 1989, no había nombre para el elemento 114, ni se había encontrado, y recientemente, pues de hecho fue creo que hace 2 años que ya recibió el nombre de flerobio, el elemento 114, ¿no? Entonces, también como dice esta parte, ¿no? El nivel del mar, ¿no? Como dice aquí, equivale a 1 segundo de vida media, ¿no? Eso quiere decir la mitad de tiempo, la cantidad de tiempo en la que se desintegra la mitad de un núcleo, ¿no? Entonces, esta sería la vida media de 1 segundo, pues bueno, suficiente para decir que, pues, viven unos cuantos segundos para poderlos analizar y saber que existen estos elementos mucho más pesados. Pero si ven aquí también hay unos números especiales, ¿no? Este número 2, 8, 20, y que coinciden con los picos y la estabilidad de núcleos, ¿no? Los núcleos mucho más estables. Estos números aquí, los físicos nucleares, los conocen como los números para una estabilidad nuclear. Entonces, ahora ustedes me dirán, ¿y eso qué significa? Pues bueno, si ustedes recuerdan las configuraciones electrónicas, ¿no? Que es la que hemos estudiado más a partir de el desarrollo de la ecuación de onda de Schrödinger, y a través de la resolución de esa ecuación, la generación de números cuánticos, pues bueno, que me hablan justamente de la posición, orientación, energía de un electrón, ¿no? En ese caso sabemos que llegamos también a las diferentes configuraciones electrónicas y que hay ciertas estabilidades asociadas a ciertas configuraciones electrónicas, siendo estas, por ejemplo, cuando tenemos subcapa, ¿no? De número cuántico llena o semillena, ¿no? Bueno, llena podría ser una capa S, ¿no? Un núcleo con configuración S2 es bastante estable. Un núcleo con configuración electrónica S2P6 también es bastante estable. Entonces, estos números, 2, 6, pues pueden ser sumas de 2 más 6, 8, etcétera. Pero cuando hablamos del núcleo, hablamos de, pues quizás otros niveles energéticos. Bueno, no soy física nuclear, ni lo voy a explicar, pero estas combinaciones que tenemos aquí, donde están los más estables, ¿no? Que obedecen a números como 2, 8, 20, 28, 50, 82, 114, ¿no? Y que incluso, bueno, para la combinación de neutrones va a 126, 152, se conocen como números mágicos. Y estos números mágicos, pues también, si hay un núcleo que tiene 82 neutrones, ¿no? Pues va a ser bastante estable, ¿no? Entonces, si el núcleo contiene uno de estos números mágicos,
de protones y neutrones, pues podemos considerar que será un núcleo estable. Y esto podrá decirnos justamente, responder de nuevo a la pregunta de Fernando, ¿de qué depende el número de isótopos que tendrá cada elemento? Pues también dependerá de si el isótopo cuenta con un número mágico de configuración nuclear. Aquí lo vemos, por ejemplo, lo que va sucediendo mientras más protones yo tengo, ¿no? Bueno, protones está de este lado, perdón. Protones está de este lado en el eje Y neutrones está, protones más neutrones está de este lado sobre el eje Z, ¿no? Y lo que empezamos a ver aquí es justamente esa desviación de una recta con pendiente 1, que tendría que ser pues con exactamente los mismos números, ¿no? 28, 28, 50, 50, 82. Y lo que vemos aquí en la línea marcada negra, pues digamos que serán los núcleos o las combinaciones de protón y neutrón más estables, y en naranja y en azul diferentes procesos que se están dando o núcleos que no son tan estables, pero que pues bueno, van generando todo esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos de nuevo qué pasa a partir de la combinación de 56 y 26 de número atómico. Aquí está, por aquí está el hierro. Y pues bueno, eso es lo que empezamos a observar para estos, ¿no? Entonces la repulsión, como decíamos ahí arriba de 56, entre protones desestabiliza mucho más al núcleo y esto se contrasta con el aumento de número de neutrones. Y es por eso que ya para números atómicos mayores a 20, ¿no? Empezamos a necesitar más neutrones para poder estabilizar a esos núcleos, ¿no? De hecho, vemos aquí número 50, pues estabiliza incluso con 70 y pico neutrones, ¿no? En ese caso. Las abundancias, por ejemplo, relativas al silicón, aquí es lo que estamos viendo de nuevo, los procesos de formación en las estrellas hasta el hierro, ¿no? Y finalmente la captura de neutrones que se da al momento de morir una estrella, ¿no? Y que tenemos justamente esa formación de supernovas y una generación de neutrones muy excesiva, con grandes cantidades de energía y de temperatura, y pues bueno, eso me da lugar a la captura de neutrones y a los elementos más pesados, que es lo que empiezo a necesitar justamente para estabilizarlos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, esa línea negra que les decía, que serían los núcleos estables, núcleos más inestables en la zona verde, ¿no? Que estamos viendo, y pues estos procesos, por ejemplo, de aquí el proceso de fusión en las estrellas hasta el hierro, que estamos viendo por aquí, bueno, aquí incluso llega hasta el níquel, y finalmente lo que tú puedes observar, si vas en una captura de neutrones, pues quiere decir que esta combinación de protones, si ven el mouse, voy a poner mejor un láser por aquí. Por ejemplo, vamos hacia un núcleo de bario, ¿no? Que tenemos aquí. Si obedecemos las flechas que vemos aquí abajo, tiene captura de neutrones, ¿no? Posteriormente tendrá un decaimiento beta y generará elementos más pesados, pero más estables, ¿no? De nuevo regresando al negro. Entonces, los procesos que observamos en la formación de elementos más pesados es captura de neutrones, decaimiento beta, y eso me va generando núcleos más pesados e incluso estables, ¿no? Por eso pues también puedo ver esa concentración de elementos pesados, incluso como el platino, ¿no? Otra cosa que podemos ver por aquí, ¿no? Pues bueno, el proceso R que estamos viendo con esta franja roja es donde hay una captura de una gran cantidad de neutrones y un rápido decaimiento beta, ¿no? Y que aquí hay un signo de interrogación porque obviamente esta combinación de 184 neutrones pues todavía
no ha sido muy, pues no se ha encontrado, no se sabe realmente cómo se llegará hasta aquí, pero bueno, seguramente estos puntitos negros que vemos aquí, pues es esa isla de los elementos superpesados, ¿no? Que observábamos hace unas gráficas, ¿no? Vean aquí, pues ya estamos hablando de un número de masa de 195, ¿no? Que es bastante, bastante alto, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son recordar, ¿no? O sea, hasta aquí llegamos en el procesos de fusión en las estrellas, ¿no? Hasta el hierro, níquel, y finalmente esa acumulación de hierro y níquel y de núcleos al interior de una estrella ocasiona esta implosión y explosión, una generación de neutrones muy alta, y estos, pues bueno, que pueden hacer justamente bombardear núcleos y generar por decaimiento beta núcleos más pesados y estables, ¿no? Y los elementos, pues como los conocemos hoy en día. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos ver respondiendo todavía a esta pregunta de Fernando sobre la estabilidad de los isótopos, ¿no? ¿Y de qué dependerá? Pues bueno, para un número atómico mayor a 80 sabemos que los núcleos por lo general son muy poco estables, ¿no? Y tienen una rápida emisión de partículas alfa. El número 83 pues es el bismuto, ¿no? Y si ustedes ya van en tablas periódicas y ven, pues, ¿para qué puedo usar el polonio, el astato, el radón? O incluso en las familias de los elementos alcalinos, alcalinoterios, ya vemos que francio y radio, pues, son elementos bastante radioactivos, muy inestables, ¿no? Entonces, por eso es que ahí ya tenemos una rápida emisión de partículas alfa. Si tenemos un número par de número atómico, ¿no? Y aparte de neutrones presentes y de protones, esto será un núcleo estable, ¿no? Y pues obviamente podremos aislar más isótopos de este. Si se trata de un número mágico, como los que analizábamos en estas combinaciones de 2, 8, 20, 28, 50, 82, 114 protones, 126 neutrones o 184 neutrones, también será un núcleo más estable, ¿no? Y bueno, podemos también ver la relación neutrones y protones, ver el diagrama que hemos estado analizando en estos que hemos estado viendo y viendo si cae o no dentro de estas combinaciones estables de protones y neutrones, ¿no? Para recapitular de los isótopos que se tienen en cuenta hoy en día, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 163 isótopos que tienen número atómico par y número de neutrones par. Hay 53 isótopos estables que tienen número atómico par y un número de protones impar. Hay 50 isótopos estables que tienen un número de protones impar y un número de neutrones par. Y finalmente únicamente hay 4 isótopos estables que les voy a presentar ahorita, ¿no? Que tienen número atómico impar y número de neutrones impar. Entonces el deuterio, por ejemplo, pues tienes un protón y un neutrón, los dos son números impares y es un núcleo estable. El litio 6, pues tienes 3 protones y 3 neutrones. El boro 10, 5 neutrones y 5 protones. Y el nitrógeno 14, 7 protones y 7 electrones. Estos son los únicos núcleos estables, ¿no? Y pues que obviamente representan pues al litio, ¿no? Al nitrógeno, etcétera. Por ejemplo, el litio en realidad tiene una masa atómica cercana a 7, entonces por lo general debería tener un neutrón más para estar estabilizado. El boro, por ejemplo, es cercana a 11, ¿no? Y el nitrógeno, pues sí está en 14, ¿no? Entonces, pues estos son los núcleos que conocemos mucho más estables, ¿sale? Aquí, por ejemplo, es una tabla periódica donde cada uno de estos circulitos representa, bueno, vemos un diagrama de Pi, ¿no? Donde tenemos la presencia de isótopos, ¿no?
Y vemos, por ejemplo, con todos estos que son impares, ¿no? O los alcalinos, que tenemos 1 o 0 isótopos estables, ¿no? En toda la familia de metales alcalinos. Y en los alcalinotérreos, que ya tienen un número atómico par, podemos ver incluso que el magnesio ya tiene 3 isótopos estables, que el calcio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 isótopos estables, etcétera, ¿no? Calcio, estroncio, bario, ya empiezan a tener una gran cantidad de isótopos estables. Y los números atómicos con número impar, por lo general, pues tienen solamente un núcleo o muy pocos isótopos estables. Todos los par, de nuevo volvemos a ver esa tendencia, ¿no? Si es un elemento par, tenemos más cantidad de isótopos estables porque obedecemos justamente a todas estas reglas que estuvimos enumerando hace unos minutos. ¿Esto les queda claro? Sí, es bastante interesante, ¿no? Que estas combinaciones pares, ¿no? Pero recuerden que estamos también calculando esas repulsiones o esa energía que yo necesito para tener muy cercanos, ¿no? Cargas de protones, ¿no? Entonces, pues obviamente eso, tener un número impar de protones ya desbalancea muchísimo la ecuación y, digamos, la capacidad que tenga un núcleo de estabilizarse, ¿no? Entonces, bueno, no quiere decir que no existan, pero pues bueno, no va a haber tantos isótopos, ¿no? Y pues obviamente vean pues, niobio o tántalo con respecto a tungsteno o niobio contra molibdeno, o sea, una cantidad de isótopos para el molibdeno muy, muy grande, ¿no? O incluso ya llegando por aquí, bueno, hierro también tiene 4 isótopos estables, no tiene tantos, pero bueno, sí tiene bastantes. O el rodio tiene un isótopo estable, ¿no? Casi nada. Y platino, pues, un poquito más. Y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, vean aquí esta tabla. Todavía no está actualizada porque el 117, bueno, todos estos, Flerovio ya estaba, ya tenía un nombre, pero el 115, 16, 17 y 18 pues no lo tenían. Por ahí hubo otra pregunta. Estas emisiones ayudaron a encontrar nuevos elementos. Emisiones, sí, justamente lo que ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo son los elementos sintéticos y cómo encontramos directamente todos estos elementos. Entonces también esta tabla es otra tabla que nos ayuda a ver los elementos que se forman en las estrellas, o bueno, en la gran explosión, pues justamente hidrógeno y helio. Por rayos cósmicos o procesos de espalación, pues litio, berilio y boro. En estrellas grandes, pues obviamente vemos la formación incluso hasta el hierro. En estrellas pequeñas, pues hasta el azufre, no más. Y ya la supernova que da lugar a la formación de captura de protones y de neutrones y obviamente a elementos más pesados, pues ya encontramos a todos los demás elementos. Y finalmente, para la pregunta que hacía Fernando, los nuevos elementos o los creados artificialmente, pues ya podemos encontrar toda esta serie de elementos a partir del americio, ¿no? De los actinoides, más o menos. ¿Y cómo se crean estos elementos? Bueno, aquí están el nombre de los nuevos elementos 13, 15, 17 y 18, llamados ahora como niomio, moscovio, tenecinio y organesón, ¿no? Esto fue en 2016 y pues bueno, cuando, pues bueno, era 2016, yo estaba dando esta clase, pues era un hallazgo bastante importante, ¿no? Pero ¿cómo se crean estos nuevos elementos? Por ejemplo, aquí estamos viendo la formación del elemento 119. El elemento 119 pues, no está ni siquiera, ni ese organesón, el que le seguiría al organesón. Entonces, lo que tratan de hacer, ¿no? Esta es digamos, un esquema pequeño de lo que sucedería en un acelerador de partículas, ¿no? Donde tenemos un rayo de núcleos de titanio. Núcleos de titanio, estamos hablando de 22 protones y pues unos 25 neutrones,
Y estos núcleos de titanio aquí están bombardeando un núcleo de berkelio, como el que estamos viendo aquí, este rayo de haces, ¿no? De titanio, se hace incidir justamente sobre una concentración alta de berkelio, una placa de berkelio, como vemos por aquí. Aquí dice, esto es esta placa que vemos gris. Tenemos justamente enriquecidos con berkelio, ¿no? Esta pues es una lámina, ¿no? De una hoja de, pues no sé de qué material, pero es una hoja que tiene justamente concentrados al berkelio. Y este bombardeo del rayo de titanios, pues obviamente me genera el elemento 119. Todo esto lo que hace es que, bueno, después se separan, digamos, algunos de los rayos de titanio que lograron pasarse, ¿no? Con grandes magnetos, etcétera, bla, bla, bla. Y bueno, esto finalmente entra hacia un detector pues de masa, de elementos, un detector, espectrómetro de masas, ¿no? Y podemos detectar al nuevo elemento 119. Por esos 3 segundos o milisegundos que pudo existir, ¿no? Antes de desintegrarse. Entonces, pues esa es la forma en la que podemos encontrar nada más así como una idea, los elementos, por ejemplo, el organezón o algunos de los actínidos, se crean bombardeando por 6 meses en un acelerador de partículas, 6 meses, ¿no? Núcleos más pesados, bueno, ahora no me sé qué núcleo con qué núcleo, pero para generar elementos pesados que llegan a vivir algunos milisegundos, fracciones de segundo, y en esas fracciones de segundo yo ya cuento con equipos tan avanzados que incluso puedo medir en algunos de ellos, porque de hecho por ahí había la noticia de que del flerobio habían medido el potencial de ionización, ¿no? Una propiedad periódica. Entonces, esto pues es, digamos, las cuestiones más avanzadas que tenemos justamente para estudiar nuevos elementos, ¿no? Pero pues fíjense ustedes, para hacer al menos 0.001 miligramos de un elemento superpesado hecho de manera sintética, se requieren al menos 6 meses, ¿no? De estar en un acelerador de partículas y que todo salga bien. Entonces no es algo tan sencillo. Eso es bastante interesante. Qué miedo trabajar ahí, pues, no, sería interesante, ¿no? Ay, déjenme, porque creo que ya esto ya se acabó, pero ya no puedo salir de aquí. Ya, acabamos, ¿vale? Entonces, esto pues es bastante interesante, ¿no? Cómo llegar a la formación de los núcleos más pesados y pues, bueno, o sea, justamente tomar como ejemplo lo que sabemos de la nucleosíntesis y de toda de este proceso, ¿no? Por ahora voy a parar esta presentación. No sé si alguien quisiera participar o preguntar algo en este momento. Fernando, que es que escribe muchos mensajes. ¿Qué sabían ustedes ya de este tema que no haya yo mencionado? Nada, chicos. Todo queda bastante claro. ¿Sale? Sí, todo bien. Todo bien. Algo que se acordaran, que ya no se acordaban. Es que fue muy completo, profesora. Ah, uy, no, gracias. ¿No? Esto estuvo súper Fue completo. muy explícito, así que sí, estuvo bastante claro. Es un tema interesante. Hay muchos videos en YouTube y de repente quieren encontrar más información o algo así, pues claro que pueden. Voy a buscar alguno que sea interesante, pero hay, pues sí, obviamente muy físicos de lo que están buscando justamente de lo que pasó en los primeros segundos, pues lo que se ha venido dando
los últimos años, ¿no? Cuando, no sé si hace algunos 5 años, algo así, estaban algunos laboratorios hablando de que habían, en un acelerador de partículas, justamente habían reproducido las condiciones para generar el bosón de Higgins, o incluso ahí nuestros colegas del Instituto de Investigaciones Nucleares en la UNAM, también hace algunos años pues, reportaron el hallazgo de la colisión de 2 hoyos negros, ¿no? Y toda la energía que se pudo generar en ese momento, o sea, es impresionante la investigación que hacen los astrofísicos, ¿no? De astroquímicos y en toda en esta ciencia de astronomía, son colaboraciones de 100 personas, ¿no? O sea, tú ves el artículo publicado con 100 nombres con laboratorios por todo el mundo, o sea, ponerse de acuerdo, poder capturar ese momento, poder estar al tanto, es algo sumamente impresionante. A mí, la verdad, eso, pues sí me llama mucho la atención, porque es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, obviamente nosotros nuestra química, o como químicos ya, o sea, lo que pasa con los núcleos es interesante, pero pues nos dedicamos a un área que es, ¿qué pasa ahora que estos núcleos ya forman elementos, capturaron electrones, ¿no? Y que finalmente esos electrones nos hablan de todo lo que puede hacer un elemento, ¿no? Cómo va a reaccionar, qué compuestos va a formar, cómo lo voy a encontrar en la naturaleza, y qué puedo hacer con él, ¿no? O sea, porque al final eso es, pues nuestro quehacer como químicos, ¿no? Ya tengo elementos, ya tengo electrones, entonces, pues bueno, ¿cómo los combino o qué hago para yo orientarlos hacia donde yo quiero, ¿no? O entender lo que están haciendo, ¿no? Entonces, pues eso es para lo que están formándose, ¿no? Ya sea las diferentes áreas, fármacos, alimentos, ingeniería química metalúrgica, química de materiales. Al final, ese es el concepto que voy a tratar de estudiar y manipular y entender para obtener algo que yo esté pensando, ¿no? Entonces, pues piensen en eso y pues es bastante interesante, ¿no? Bueno, muy bien, entonces... Profesora, a mí me surgió una duda. No sé si Sí. tenga mucho que ver con el tema, pero pues la pregunto. Ah, ¿Qué afecta el color de las estrellas cuando las vemos? Dependiendo del estado en el que esté, por ejemplo, si está en un ciclo carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿podríamos verla de un color? ¿O qué es lo que hace que veamos las estrellas de ciertos colores? Pues la distancia, ¿no? La distancia, acuérdate que también lo que nosotros estamos viendo, por aquí tengo algunas imágenes que descargué, ya no las usé en la presentación, pero pues están interesantes. De hecho, voy a ver aquí. Déjenme ver. Esto es lo que podríamos, a ver, déjame ver si te lo puedo, pues les muestro mi pantalla completa. Ahora déjenme regresar aquí a Zoom, share, para ver muchas cosas, ¿eh? O bueno, creo que, no sé cómo, podría elegir mucho. Ustedes están viendo ya. Estos, digamos, son los espectros de emisión, ¿no? Aquí vemos ahora sí el brillo de las estrellas, ¿no? Y el espectro continuo, ¿no? Que nos puede decir prácticamente, pues, las diferentes temperaturas de las estrellas y que obviamente hablará de, pues, la cantidad de elementos que se están generando en ella, ¿no? Eso nos podría decir. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos apreciar en una longitud de onda de 600 nanómetros, ¿no? Una estrella azul. Y en la región de 700 nanómetros, una estrella amarilla, ¿no? Y ya en la región de 1000 nanómetros, de esa longitud de onda, una estrella
roja, ¿no? Y vean las diferentes temperaturas que ya tienen cada una de estas. Pero ¿por qué se ven así estas estrellas, ¿no? Ahora veamos esta imagen. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Vemos, bueno, lo que pues nosotros podemos percibir, ¿no? En realidad de esa estrella. Si es una estrella, estamos muy cerca, justamente es una estrella pues, con una luminosidad blanca, ¿no? Y este es el espectro continuo, ¿no? Contiene todas las longitudes de onda, ¿no? Que pueden ser emitidas por una fuente luminosa, caliente y densa, ¿no? Entonces, esa luz que emite, pues obviamente pasa por nubes de gas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver el espectro de emisión que nos muestra justamente líneas coloridas, ¿no? De la luz emitida por este gas, ¿no? Que está brillando, ¿no? Justamente por esa luz que está pasando a través de esto, ¿no? Y entonces, aquí también pues ya puedo ver no una combinación del espectro continuo, sino simplemente las líneas, ¿no? De esa luz emitida por el gas que recibió toda esa fuente de luz continua, ¿no? Esto, pues bueno, lo que nosotros podemos medir justamente es la longitud de onda y la brillantez, justamente la intensidad con la que yo estoy percibiendo estas, ¿no? En diferentes longitudes de onda. Esto es justamente lo que el gas está emitiendo. Y en vez, al final, un espectro de absorción, ¿no? Lo puedo capturar después, que me va a mostrar justamente líneas oscuras, ¿no? En las zonas donde esa nube de gas absorbió justamente esa luz blanca. Y lo que yo veo como espectro de absorción es la otra zona, ¿no? Del espectro donde no se absorbió esa luz, ¿no? Y esto es lo que podría yo identificar en ese caso. Entonces, lo que hay en esas nubes de gas, ¿no? Lo puedo ver justamente con los espectros de absorción y emisión de los diferentes elementos, ¿no? Entonces, puedo ver, por ejemplo, para el sodio, ¿no? Si fuera una nube esta de gas, de sodio, pues bueno, tendría que ver justamente este sería el objeto, el espectro de absorción, toda la luz que dejó pasar, y el de emisión, toda la luz, las zonas de luz donde absorbió, ¿no? En 400 y pico nanómetros, 450, en 500 nanómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada elemento tiene una absorción y una emisión diferente, ¿no? Que es lo que estamos observando para esto. Y pues bueno, justamente con esas emisiones y con esos espectros, pues yo puedo ver más o menos si se trata de una estrella y la brillantez de esa estrella, ¿no? Donde va a estar. Mientras más brillantes sean, ¿no? Es la que estamos viendo aquí, que va a aparecer justamente en este rango entre 400 y 700 nanómetros, ¿no? Y la brillantez va a ser sumamente espectacular. La temperatura es bastante alta. Bueno, creo que la brillantez tiene que ver con estos dos, esta unidad de 12.000 K. Después de 700 nanómetros, ¿no? Esa longitud de onda ya me está hablando de las estrellas menos brillantes y de las estrellas todavía menos brillantes, las estrellas rojas, ¿no? Entonces esto pues me habla de estas diferencias. Fueron las cosas que encontré de NASA, ¿no? Pero pues que está interesante justamente para ver por qué veo más brillantes algunas que otras. Y bueno, y también recuerden que si ustedes han visto con el telescopio, pues también a veces vemos una luz muy continua, ¿no? O sea, como algo que resplandece todo el tiempo y eso pues se trata efectivamente de una estrella y algo que más bien está centellando y que habla de algo que está reflejando la luz, o sea, que no emite luz por sí mismo, sino que la refleja y se trata más bien de planetas, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos. En la UNAM, ustedes igual no les tocó, pero hay alrededor de septiembre, octubre, busquen por ahí, igual y también se los puedo conseguir, la Noche de las Estrellas. Es un evento que hacen justamente pues astrónomos,
o personas que trabajan en la UNAM justamente para hablar de todo esto. Era algo muy bonito hace algunos años porque incluso ponían telescopios en las islas, ahí en el campus central de la UNAM, y pues era muy interesante escuchar las pláticas, etcétera, que había alrededor de esto. Seguramente ahora habrá algo virtual, ¿no? Y pues vale la pena echarle un ojo. Se llama justamente La Noche de las Estrellas, ¿sale? Entonces sí les recomiendo eso. Ok, rápidamente, ya sé que van a hacer ustedes el diagnóstico.